Le damos gracias a Dios que podamos estar aquí en esta mañana contentos de poder estar compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio siempre también el poder hacerlo y una gran responsabilidad. Les traigo saludos de los hermanos allá en Providence Road Church. Ellos han estado orando por ustedes y por nosotros en esta mañana. Así es que nos complace mucho poder estar con ustedes acá. Y vamos a estar viendo hoy Gálatas capítulo 4, el pasaje que estuvo leyendo anteriormente, se estuvo leyendo, los versículos específicamente del 8 hasta el 20. Tengan ahí su mano en este pasaje que vamos a estar viendo hoy. No sé cuántos de ustedes han visto una película que se llama The Shawshank Redemption. Es en inglés, la pronunciación puede ser diferente. En español pudiera ser Cadena Perpetua o Sueños de Escape, pero así, Shawshank Redemption. En ella se narra la historia del personaje principal, Andy, un banquero joven y exitoso que es condenado injustamente a 2 cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y de su amante. Y él es enviado a esta prisión que tiene ese nombre que les mencioné anteriormente. Allí conoce a Ellis Boyd Red en la película, que es interpretado de hecho por Morgan Freeman. Es un preso que lleva décadas dentro de la prisión. Él se conoce toda esquina de la prisión. Él sabe cómo obtener cosas y cómo buscar cualquier cosa del exterior. Y él es de hecho, Red es el que explica y de alguna manera nos va narrando qué es lo que pasa en esta historia y cómo funciona la mente de un hombre encarcelado. De hecho, a mitad de la película existe un mini drama con otro de los personajes que es Brooks. Este es un bibliotecario que ha estado preso por más de 50 años. Tiene un cuervo que es una mascota que él tiene ahí, y a los 50 años a él le llega la libertad. De hecho, intenta matar a otro de los presos con tal de que no le den la libertad y lo dejen en la cárcel. Pues lleva 50 años ahí y esa es la única manera que él sabe vivir. Él sale del lugar, empieza a vivir en el mundo y finalmente él termina suicidándose. Él dice en parte de la película, o sea, cuando salió a este mundo real se sentía perdido. Él decía, los autos van demasiado rápido, la gente no lo mira, no tiene reglas que seguir y él simplemente no pudo seguir ahí. Red, este otro personaje, explica este fenómeno con una frase en la película. Él dice esto: al principio odias estas paredes, luego te acostumbras a ellas. Pasa el tiempo suficiente y llegas a depender de ellas. Esto es ser institucionalizado. Y esto es precisamente parte de lo que le está pasando a estos hermanos en Gálatas y la manera en la que ellos están siendo institucionalizados. Necesitamos entender qué ha pasado en el libro de Gálatas hasta aquí. Recuerden que Gálatas es una carta que Pablo está escribiendo. El tono y la manera en la que Pablo está escribiendo esta carta no es muy amistosa. Él no empieza en el capítulo 1 hablándole a los Gálatas o diciéndole cosas buenas o celebrando o orando por ellos, de alguna manera como empieza todas sus otras cartas. Pablo da directamente en el capítulo 1, después de presentarse de quién está escribiendo y decir a quién está escribiendo, el versículo 6, miren cómo él empieza: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Pablo está insulto. De hecho, él le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha desviado a ustedes de esta manera? Él está insulto porque lo que está en juego es el evangelio mismo. Hermanos, y todos nosotros en nuestra vida cristiana tenemos esta tendencia de muchas veces mezclar el evangelio o diluir el evangelio. La exhortación que podemos tomar de este pasaje es que nosotros jamás debemos recurrir a la ley como medio de justificación. Jamás recurramos a la ley como medio de justificación.
Pablo ha estado hablándole a ellos y ha estado explicándole acerca de la manera en la que el evangelio ha llegado a ellos. Recuerden que han habido personas infiltradas entre los Gálatas, que ellos han estado intentando de judaizar a toda la iglesia y le han estado diciendo a la iglesia, ¿saben qué? Si ustedes quieren agradar a Dios de verdad, ustedes necesitan circuncidarse. Ustedes necesitan implementar algunas cosas de la ley para poder entonces ser aceptados por Dios. Ellos estaban agregando para los Gálatas o para aquellos que vivían en este tiempo de los judíos, ellos estaban regresando atrás y ustedes necesitan regresar a la ley para poder obtener la salvación. Y Pablo en ningún modo les está diciendo a ellos, no hay manera en que ustedes puedan regresar a la ley. La ley no es el lugar para confiar para nuestra salvación. Y no podemos regresar a esta ley para confiar en la justificación, porque hermanos, primeramente esto sería menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos regresar a la ley porque estaríamos menospreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Los versículos del 8 al 11 pues están hablando acerca de esto que Dios ha hecho. Él empieza diciéndole, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones, los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Pablo le ha estado hablando a ellos y le está diciendo, hey, en otro tiempo ustedes eran otra cosa, en otro tiempo ustedes eran diferentes. Él está diciendo toda la primera parte del capítulo 4, ustedes ahora han sido adoptados como hijos de Dios, son hijos de la promesa de Dios, son hijos de que Dios prometió que los iba a salvar y Dios los salvó. Y ustedes son hijos de ese cumplimiento de esa promesa a través de Cristo. Pero ellos estaban intentando regresar atrás. Recuerden que en este tiempo las iglesias, en todo el mundo judeo-cristiano de aquel tiempo, del primer siglo, era una mezcla entre gentiles y judíos. Recuerden que Pablo en sus viajes misioneros, ¿a dónde iba primero? Iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga, él mostraba acerca de Cristo, le demostraba a ellos este Cristo que las escrituras hablaban, y entonces las iglesias cristianas se convirtieron en una mezcla de judíos y de cristianos, a tal punto que recuerden Hechos capítulo 15, donde hay un concilio en Jerusalén para ver bien qué es lo que tienen que hacer los judíos y qué es lo que tienen que hacer y cómo estos dos grupos podían vivir en torno al evangelio sin tener que distorsionar el evangelio. Pero cuando nosotros estamos regresando a la ley o cuando nosotros estamos intentando poner capas de ley en nuestra vida, nosotros estamos menospreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Una de las cosas importantes que nosotros necesitamos entender en nuestra vida, si hemos comprendido y entendido el evangelio bien, es que hemos sido salvos por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, y usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Creer y arrepentirse, fruto del Espíritu en nuestro corazón. Pero la salvación es por gracia, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Esto es lo que Pablo le ha estado diciendo, lo había predicado a los Gálatas. De hecho, en el primer capítulo también él le dice, ¿cómo es posible delante de ustedes quien Cristo ha sido crucificado ante sus ojos? Él estaba diciendo a ellos, o sea, Cristo fue presentado, ustedes entendieron el mensaje, ustedes entendieron el evangelio, ustedes vinieron a Él y ustedes ahora están simplemente yendo atrás, yendo a otras cosas. Él está hablando de que eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Él está hablando entonces y hace una salvedad. Él está diciendo, ustedes anteriormente estaban o adoraban a aquellos que no eran dioses. Y le está diciendo a ellos, ¿cómo es que ustedes se volvéis a estos rudimentos? Y él le está diciendo, ustedes que ahora conocen a Dios, pero hacen la salvedad. Y él dice, no. Ustedes no fueron los que fueron a conocer a Dios. Él le dice, más bien que son conocidos por Dios. Hermanos,
parte de la manera en la que nosotros hemos sido conocidos por Dios. Significa que Dios fue el que tomó la iniciativa para conocernos. Dios fue el que vino, y en Cristo Él tomó la iniciativa para salvarnos, redimirnos y establecer una relación con nosotros. Es muy diferente a que nosotros estemos entonces buscando o intentando conocer a Dios. Nadie por sus propios medios nunca va a poder conocer a Dios. No importa todo lo que busque, no importa todo lo que indague, no importa todo lo que haga. De hecho, eso es lo que le está diciendo con la ley. Ni la ley del Antiguo Testamento, ni los 10 mandamientos que estaban puestos para que el pueblo de Dios se comportara de alguna manera, ni de esa manera podían encontrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nadie podía cumplirla completamente. Y si tú dejabas de faltar un mandamiento, por pequeño que fuera, ¿qué pasaba? Tú habías incumplido toda la ley y eras culpable. Entonces, no hay manera de que el hombre por sus propios medios pueda llegar a conocer a Dios. Eso es parte de lo que está ocurriendo aquí. Y entonces Él simplemente le está diciendo, ustedes ya han sido conocidos por Dios. Y Él les hace la pregunta, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, en las cuales desean volver a estar esclavizados? Pablo está poniéndole la pregunta simplemente a ellos. Él está refiriéndose a la ley. En el capítulo 4, miren el capítulo 4, versículo 3, refiriendo, dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pablo en el capítulo 4 usa esta ilustración de la nodriza, que es aquella que nos instruye, y él está hablando de las leyes como la nodriza que prepara el camino para que tú puedas realmente conocer a Dios. Y en el tiempo que estabas bajo la nodriza, o aquella persona, aquel guardián, tú eras esclavo de ese guardián. Pero él dice, la ley son las cosas elementales. Yo no sé cuántos de ustedes comprenden y han oído la manera en la que en Cristo toda la ley se cumple, ¿verdad? Nosotros tenemos que toda la ley del Antiguo Testamento, y miren, cuando hablamos toda, es toda. A veces dejamos afuera la ley moral, pero en Cristo se cumple la ley ritual, la ley cívica y la ley conocida por los 10 mandamientos moral. Él cumplió toda la ley. Y eso significa para nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley para justificarnos, ¿ok? Como un medio de justificación. Hay algo que Dios produce en nuestra vida y nos lleva a vivir de cierta manera, pero la ley de Dios fue cumplida solo por Jesucristo. Y Él está diciendo, la ley son los rudimentos débiles. Mire la manera en la que Él la pone en el versículo que estamos viendo. ¿Cómo es otra vez que vuelvan a las cosas débiles, inútiles y elementales? La ley eran cosas débiles, era inútil, era débil porque no podía salvar al hombre, y entonces tenían que ir en el Antiguo Testamento a poner todas las ofrendas, todos los sacrificios, todas las cosas que tenían que hacer. Por eso la ley en este pito era débil, no podía salvar, era inútil en el sentido de que no importa lo que tú hicieras, no podías tampoco cumplirla ni llegar a todos sus requisitos. Y finalmente dice, era también elemental. Hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos toda la ley judía, cuando nosotros vemos todas las cosas que ellos hacían y que tenían establecido, son extremadamente importantes. Pero después del Nuevo Testamento nosotros entendemos que ninguna de esas cosas los salvaba a ellos. De hecho, en el libro de Hebreos, cuando vamos a ver y están hablando acerca de los sacrificios, el autor le dice, la sangre de los machos cabríos, ¿qué pasa? No perdona los pecados. ¿Cuántos sacrificios? Siglos de sacrificios. Año tras año, el día de expiación, todo lo que los judíos hacían de todos los años. Ellos iban, derramaban la sangre, pedían perdón por el pecado, y después de Hebreos nos dice, ninguna de esas sangre derramada salvó nunca a nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento era una sombra que hablaba acerca de Cristo. Y todas estas cosas estaban apuntando al sacrificio real que era en Cristo Jesús. Hermanos, él termina diciendo en la última parte del versículo 10, ustedes observan días, meses, estaciones y años. Y termina diciéndole,
temo que quizá he trabajado en vano con ustedes. El hecho de regresar a observar cualquiera de estas cosas, por pequeña que sea, es perderse completamente el Evangelio de Cristo. Hoy vivimos, no sé si saben las tendencias que existen hoy en día en el mundo en que vivimos, en el mundo cristiano. Una de estas tendencias que está afectando mucho a los jóvenes es regresar a los rituales del Antiguo Testamento. Es regresar a algo que se llama high church y es toda una cosa bien organizada, con elementos, con símbolos, con muchísimas cosas que están representando. Y ellos dicen, no, estamos en el Evangelio todavía, solo que queremos hacerlo de esta manera o solo estamos añadiendo. El punto es, están retrocediendo a las cosas antiguas, elementales, que simplemente eran la sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Nuestra vida está cimentada en el Evangelio. Nuestra vida está cimentada en que Jesucristo nos ha conocido, nos ha salvado y nos ha rescatado. Él estaba temiendo que hubiese trabajado en vano. En otras palabras, Pablo está diciendo, si ustedes de verdad están regresando a los rudimentos, olvidando el Evangelio, mi trabajo ha sido en vano. Pablo no está preocupado por cómo lucen las personas por afuera. Él no mide la piedad por cuán fiel puede ser una persona mientras luce de una manera determinada. La estándar que él está poniendo es el Evangelio de Cristo. Hermanos, nuestras vidas cristianas se miden por lo que usted lleva dentro. El Evangelio es una obra que ocurre en el corazón de nuestras personas, de nuestra vida, y que nosotros podemos reflejar o reflejamos hacia otras personas, pero es algo que ocurre interiormente en nosotros. No hay aspectos externos que estén relacionados con ella cuando estamos hablando específicamente acerca de la justificación y la salvación. Pablo está dando a entender, que Cristo lo hizo todo por nosotros no tenemos que hacer nada, vivir de tal manera que agrada a Dios, pero a la vez no regresamos a los rudimentos del mundo. Y esto es extremadamente importante, tendemos a virar a la ley. No ocurre así que cuando usted hace el devocional por la mañana se siente más cristiano. Y el día que no lo pudo hacer porque tuvo que salir corriendo de la calle, usted se siente como que le debo algo a Dios. Es bueno tener la preocupación, es buena tener el hábito, es bueno tener el compromiso de hacer ese devocional todos los días, pero usted no es menos cristiano el día que no lo haga. Dios no le ama menos el día que usted no lo haga. Dios le sigue amando de la misma manera. Porque estas son respuestas de nosotros a Dios, no condicionamientos que Dios tiene con nosotros. Tenga cuidado con aspectos de la ley quizás al cual usted está regresando. Es fácil para nosotros regresar a la ley porque muchas veces yo digo, bueno, si yo hago esto y hago esto y hago esto, yo me siento bien. ¿Sabe lo que es eso? Es justificación por sus propios medios. Eso es regresar a la ley. Pablo está luchando en contra ellos, está diciendo no hay nada que tú puedas añadir, no hay nada que tú puedas hacer. Tú necesitas entender que la manera de agradar a Dios es solamente a través de Cristo y eso no dependió de ti. Dependió del sacrificio que Él hizo por nosotros. Hermano, ¿existen en tu vida algunos vestigios de la ley? ¿Eres tentado a regresar a estar justificando tu vida espiritual en las cosas que tú puedes hacer o las que no puedes hacer? Quizás hay alguien que nos visita y quizás te consideres que eres una buena persona, de esas que no le hace daño a nadie, que se comporta bien, que moralmente viven bien, que piensan que van a ser justificados. No sé si ustedes han visto personas como esta, que a lo mejor los tienen en la familia, amigos de ustedes, usted los ve, usted ve cómo se comportan y usted dice, lo único que le falta a esa persona es ser cristiano. ¿Nunca no ha oído eso? Le falta todo. Le falta todo, hermanos. Va a llegar bien vestido, de lo más decente, pero va a llegar al infierno. Y cuando toque la puerta decentemente, el diablo lo va a coger y lo va a meter por los pelos para ahí. Porque lo único que nos salva a nosotros es el sacrificio de Cristo y la vida, lo que Él ha hecho por nosotros, y nuestra fe y nuestra confianza solo puede estar puesta en eso. No regreses a los elementos del mundo.
No regreses a sentirte mal o a pensar si tienes dudas acerca de lo que está ocurriendo en tu vida o tu salvación, porque quizás estás lidiando con un pecado en tu vida, estás metido en problemas en tu vida. Tienes que entender que tu salvación no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Cristo ya hizo. Y es una obra consumada en tu favor. Tú eres el beneficiario de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la vida. Nosotros no podemos, hermanos, regresar a depender de la ley porque vamos a estar menospreciando toda esta obra que Dios ha hecho por nosotros. Cuando yo estoy añadiendo, estoy mirando entonces a intentar cumplir algunas cosas, lo que yo estoy haciendo es, a mí no me importa lo que Cristo hizo en la cruz. Yo sé que esa no es nuestra actitud, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos menospreciando el sacrificio completo de Cristo por cada uno de nosotros. Y tampoco podemos regresar, porque esto sería también menospreciar la obra transformadora de Cristo. No solamente vamos a estar menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros, haber muerto por nosotros, a pesar de que Él era inocente, perdonar nuestros pecados, sino que también estaríamos menospreciando su obra transformadora. Los versículos del 12 al 15 lo ponen de esta manera: les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue que por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy a favor de ustedes que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Pablo les anima a hacerse como él. De hecho, este es el único imperativo que hay en este pasaje. Le dice, háganse como yo. Y la manera en la que Pablo está describiendo esto es, ustedes necesitan continuar siendo humildes. Si nosotros estamos tentados a ir a la ley, si nosotros estamos tentados a confiar en la ley, ¿saben por qué? Ese es nuestro orgullo, que nos está diciendo, yo puedo cumplir esto, yo puedo lograrlo por mis fuerzas, yo puedo llegar a este punto en la vida. Y Pablo está diciendo, recuerden cómo el evangelio les llegó a ustedes. Él está contando acerca de lo que le había ocurrido, y él está diciendo que el evangelio que había llegado a él había llegado por un momento de dificultad que él tuvo, de hecho de necesidad física. Esta no es la primera vez que Pablo se usa como ejemplo a otros cristianos. Pablo acostumbra a hacerlo. Él está diciendo, si yo pude liberarme de los rudimentos de este mundo, ustedes también pueden liberarse de los rudimentos de este mundo. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, vamos a ver por ejemplo en Filipenses 3, 4 al 6, Pablo habla acerca de su experiencia. Y él dice, aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno cree que puede poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, dice Pablo, irreprensible. Pablo les está diciendo, espérense, ustedes se creen que ustedes pueden confiar en la ley, ustedes se creen que ustedes lo pueden, miren, más que todos ustedes, yo podía confiar en las obras mías. Y él le da todo el pedigrí ahí en Filipenses, y él le dice todo lo que él es, ¿ok? Era de Israel, de la tribu, el hebreo, fariseo, era todas estas cosas. Pablo era de lo mejor que había. Él sigue este pasaje diciendo, pero todo era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cual perdí todas las cosas y las tengo, literalmente dice aquí, estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pablo estaba diciendo, hermano, yo tengo en qué confiar en la carne, pero yo me he humillado, he dejado todas estas cosas a un lado y he entendido que la salvación y la fe vienen cuando yo me humillo y cuando yo dependo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y depender de otros es algo que a nosotros no nos gusta. Pablo era uno que no tenía ninguna necesidad de rechazar la ley y dejarla atrás. Él la cumplía. Pero él termina en Gálatas capítulo 2, versículo 20, 19 y 21, que es un pasaje famoso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se tuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Él está diciendo a los Gálatas, yo he muerto con Cristo. Y cuando él dice yo he muerto con Cristo, él está diciendo yo he muerto a la ley. Él dice yo no puedo rechazar la gracia por mi orgullo y por intentar o pensar de que yo puedo lograr todo esto con mis fuerzas, porque entonces Cristo hubiese muerto en vano. Bueno, si la salvación y la justificación se hubiese podido alcanzar a través del cumplimiento de la ley, no hacía falta Cristo, no hacía falta el Evangelio. Ese es el punto claro que Pablo está haciendo. Si nosotros lo hubiésemos podido lograr, no hubiese hecho falta. Él está alabando, alaba a los Gálatas, por ello lo habían recibido con toda pasión y amor. Ahí el versículo 15 le está diciendo, saben que una enfermedad física que les prediqué el Evangelio, todo parece indicar que Pablo tenía problemas. De aquí donde se saca que Pablo tenía problemas con los ojos, problemas con la vista, porque él llegó con un problema físico, versículo 13, o sea, y llegó ahí de esa manera a predicar el Evangelio, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, dice que no despreciaron ni rechazaron, sino que recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Está diciendo, ustedes me recibieron bien, ustedes me abrieron las puertas, ustedes me ayudaron en este tiempo, el Evangelio llegó a él, y cuando ellos estaban ayudando a Pablo en su necesidad, Pablo estaba compartiendo el Evangelio con ellos, y dice, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como un enviado de Dios, como un mensajero que venía a traerles a ustedes el mensaje del Evangelio, lo cual Pablo hizo con ellos. Y en el versículo 15 le dice, ¿dónde pues está ese sentido de bendición que tuvieron? ¿Por qué ahora yo luzco como su enemigo? ¿Por qué soy enemigo de ustedes ahora? Él lo va a decir más adelante en la carta de una manera más clara. Pues él dice, soy testigo en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Pablo está diciendo, la manera en la que ustedes me trataron a mí, yo vi que si hubiese sido posible ustedes hacerle un trasplante de ojos, ustedes me lo hubieran dado. Y eso es lo que Pablo les está diciendo ahí. El 16, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Me he vuelto enemigos de ustedes al decirles la verdad. Hermano, necesitamos recordar quiénes éramos antes de venir a Cristo. Necesitamos tener eso presente siempre en nuestra mente, de dónde Cristo nos sacó, de dónde el Señor nos trajo. ¿Recuerdas de dónde Él te sacó? El poder que Dios ha obrado en ti para poder cambiarte, transformarte y traerte a este momento en el cual tú estás. Esa es la obra que nosotros necesitamos recordar. Necesitamos también recordar que aquellos que nos alertan y predican el Evangelio y nos llaman la atención o nos corrigen cuando nosotros nos estamos desviando, no son tus enemigos. Son los que te aman y quieren que tú te mantengas firme en el Evangelio y no seas confundidos con tantas doctrinas y falsos maestros que existen hoy en día a nuestro alrededor. Pablo se había convertido en un enemigo para ellos. Dice, ahora soy su enemigo. Después que ustedes me querían dar los ojos y me recibieron de esta manera, solo porque les estoy diciendo la verdad, solo porque estoy. Y Pablo es tan serio riendo que él no va a complacerlos en decir lo que ellos quieren oír, ni va a ceder para que ellos se circunciden o guarden las diferentes cosas de la ley. Pablo está diciendo, no, porque ustedes no lo están haciendo de la mejor manera posible. Lo otro que ocurre con esto es que usted quizás puede decir, bueno, pero Pablo en un momento determinado circuncidó a Timoteo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que ocurre con lo de Timoteo es diferente a todo lo que está ocurriendo aquí. Y Pablo circuncida a Timoteo cuando está en su viaje misionero con tal de que pudiera viajar con él, pudiera entrar a la sinagoga y pudiera predicar el Evangelio. Pablo no tiene pelos en la lengua en otros pasajes de la Biblia cuando él está diciendo, yo a todos me he hecho de todo, a los griegos, a los judíos, con tal de ¿qué? De ganar algunos. Pablo está diciendo, yo puedo hacer concesiones que no tienen nada que ver con la salvación. Timoteo se circuncidó no porque lo necesitaba para ser salvo, se circuncidó para identificarse con los judíos.
y decir yo soy como ustedes. Déjenme predicarles ahora el Evangelio, pero no como un requisito para la salvación. Esa es la diferencia en lo que está ocurriendo en este pasaje. Y finalmente, hermanos, si nosotros no podemos regresar a la ley, no podemos depender de esta ley, porque eso también va a entorpecer nuestro crecimiento en Cristo. Los Gálatas llegó un momento en que estaban estancados. A partir del versículo 17 él empieza a decir, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlo a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo esté presente con ustedes. Él está diciendo, todas estas personas que estaban llegando aquí, estaban simplemente intentando ganar a algunos de ellos, estaban intentando tomarlo y tenían celos por ellos, estaban arriba de ellos, pero con una intención que no es buena, le está diciendo Pablo. Y en el versículo 19, miren cómo él los trata. Pablo les está reprendiendo, pero le está reprendiendo con amor. Pablo está insulto, pero ama a los Gálatas. Miren cómo empieza el 19, cómo los llama. Hijos míos. Hijos míos. Espiritualmente hablando, los Gálatas son hijos de Pablo. Él había estado ahí, él les había compartido el Evangelio, Dios los había rescatado a través de la predicación que Pablo había hecho, pero ¿qué está diciendo de nuevo? Por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo creo que las que son madres pueden entender esto, ¿verdad? Los dolores de parto. Nunca los he sufrido, pero dicen las mujeres que este es uno de los dolores más terribles que existen. ¿Okay? Y él está usando la ilustración del dolor de parto para decirle a ellos, de nuevo, estoy en la sala de parto. Ustedes han regresado a un punto donde yo tengo que volver entonces a sufrir dolores de parto por ustedes. Pablo estaba diciendo, vuestro crecimiento en Cristo está estancado. Ustedes están regresando al punto inicial como cuando no conocían el Evangelio. Como cuando todavía ustedes dependían de la ley, cuando todavía ustedes estaban basados en los elementos rutinarios de este mundo para poder creer que iban a alcanzar la salvación. Y él está diciendo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, regresar a la ley hace que nosotros estemos simplemente regresando al principio. No hay otro paso después de Cristo. No hay un paso atrás, no hay un paso adelante, no hay un paso a un lado ni un paso a otro lado. La salvación es en Cristo y punto. La obra que Él terminó hace 2000 años es la única obra que nosotros necesitamos. No ceda a las tentaciones de intentar agregar alguna otra cosa o quitar algo de ese evangelio o poner algo a su lado para adornarlo. El evangelio no necesita nuestra ayuda. Es completo. Es completo. Es una obra que ha sido hecha completamente para nosotros. Necesitamos entenderlo y comprenderlo. Pablo está perplejo. Miren el versículo 20. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pero estoy ¿qué? Perplejo en cuanto a ustedes. Pablo no puede creer que los Gálatas, después de haber recibido el Evangelio, entendido el Evangelio, aceptado el Evangelio y haber caminado en el Evangelio, estén ahora diciendo, esto necesita un poco de arreglo. Y esa es también nuestra tendencia. Nuestra tendencia es que necesitamos ayudar a Dios en las cosas que estamos haciendo. Necesitamos ayudar a Dios en este trabajo. Hermanos, toda ayuda que usted le intente dar a Dios para su salvación es un estorbo para ella. Toda. No importa lo piadosa que luzca, no importa la manera en la que usted lo ponga o lo que usted quiera hacer, es un estorbo para su salvación. Y es importante que hay muchas que debe orar en nosotros como un resultado de nuestra salvación, pero eso es completamente diferente. Pablo no está airado con ellos, Pablo está perplejo, los quiere como hijos, los trata como hijos y le dice, vamos a volver a parir por ustedes. Voy a volver a predicarles el Evangelio, voy a volver a ponerles las cosas claras para que ustedes puedan entenderlas. Iglesia,
entiendes una de las responsabilidades, y esto está relacionado con los pastores de la iglesia, es cuidar el evangelio. Cuando hay enseñanzas peligrosas que se acercan a la iglesia, los pastores tienen el deber y más bien la obligación de alertar, corregir y hasta disciplinar a algún miembro que esté enseñando cosas que amenacen el evangelio. Vuestros pastores tienen esta responsabilidad. Oren para que sus pastores se mantengan vigilantes. Los falsos maestros, las falsas doctrinas no son nuevas. Están aquí desde el principio, desde este tiempo en el que Pablo está escribiendo a los Gálatas, o que le escribió a Timoteo, o que le escribió a todos. O sea, en estos últimos tiempos del plan de la redención de Dios, desde que Cristo ascendió hasta su regreso, es un tiempo donde la falsa doctrina y los falsos maestros van a estar intentando penetrar a la iglesia de Cristo y desviar a sus hijos. Y ¿saben? Les va a parecer muy atractivo. Hay muchas de estas cosas que son extremadamente atractivas y necesitamos tener cuidado con cada una de ellas. No se ponga bravo, hermanos, cuando alguno de sus pastores se le acerque para conversar cualquier cosa relacionada con su vida y sus creencias. Lo hacemos porque les amamos. Lo hacemos como aquellos que ciertamente van a dar cuentas a Dios de la manera en que hemos cuidado y de ustedes hemos cuidado del evangelio. Sea receptivo y paciente. Nuestra meta es la misma que Pablo tenía: sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender y seguir adelante. Esta es la meta en la vida cristiana. Recuerden cómo Pablo lo puso en pasajes, en muchos otros pasajes. Les voy a leer algunos pasajes que habla de nuestra meta. Nuestra meta es que Cristo sea formado en nosotros, que lleguemos a la imagen de Jesucristo. A los filipenses él le dice: para conocerlo a él y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Romanos 8:28, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el poder del Espíritu. Hermanos, nuestra meta es llegar a ser semejantes a Cristo. Lo que el Evangelio produce en nosotros es el que nosotros cada día podamos estar siendo semejantes a Él. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en la sobreabundante gracia que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Necesitamos cuidar el Evangelio de Cristo y no dejar que nada manche este Evangelio, u opaque o ponga borroso el Evangelio de Cristo. Eso es imperativo, pues las personas se salvan oyendo este Evangelio. Hermanos, mientras Brooks, este personaje que había estado 50 años preso, se rinde al sistema de la cárcel, Andy representa a alguien que nunca olvida que es un hombre libre, incluso dentro de la prisión. Él busca mejorar la biblioteca, ayuda a la gente que están allí, y después de 19 años de extrema paciencia cavando un túnel, logra escapar. Y vive su libertad, de hecho creo que en México. Red elige la libertad también. Red finalmente sale de la cárcel después de años, siente el mismo miedo que Bruce, pero y con la tentación de volver a las rejas. Pero él se acuerda de algo que Andy le había dicho: o te ocupas de vivir o te ocupas de morir. Decide romper esas reglas y se va y se une con su amigo Andy en este lugar. Hermanos, necesitamos ocuparnos de vivir o ocuparnos de morir. Ocuparnos de morir significa confiar en tu carne, confiar en tus fuerzas, confiar en lo que tú puedes hacer,
confiar en el que simplemente tú tienes unas reglas con las cuales tú te sientes bien en tu relación con Dios. Confiar en vivir significa entender, yo ya soy libre porque Cristo me ha liberado. Ya yo he sido rescatado, ya Dios me ha conocido. Yo voy a vivir en esta libertad agradando a mi Señor. Y son dos cosas completamente diferentes. Porque cuando nosotros dejamos o pasa algo en nuestra vida, como va a pasar todos los días, como estamos hoy en la oración de confesión, yo puedo tener la seguridad de que Dios me sigue amando de la misma manera. Él sigue obrando en mi corazón, Él me sigue perdonando, y la gracia que me salvó es la gracia que me perdona y es la gracia que me ayuda a continuar cada día de mi vida. Así que, hermano, jamás vaya a confiar en la ley para su salvación. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más en este día, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, la salvación que tú nos has regalado, Señor, y la manera en que nosotros la hemos experimentado. Ayúdanos, Señor, y bendícenos para que podamos seguir confiando en ti, Señor, y nunca nos apoyemos en nosotros mismos ni en las cosas que podamos hacer. En Cristo te lo pedimos, Padre. Amén.